Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos a esta hora con la señora Felicia. Ella es la líder de la Junta de Acción Comunal del barrio La Lucha, una comunidad muy golpeada por los escenarios de riesgo en el municipio de Santa Marta. Felicia, gracias por la invitación. Y bueno, preguntarte, como líder de esta comunidad, ¿qué amenazas crees tú que inciden sobre los asentamientos poblacionales irregulares y que vemos con frecuencia que cuando se materializan los fenómenos amenazantes producen muchas situaciones de emergencia? Bueno, buenas tardes, agradecidas con ustedes por la invitación. Sí, claro, nuestra comunidad es afectada y tenemos la emergencia latentemente, ya que en medio de esto pasa una quebrada Tamacá que constantemente cuando vienen las lluvias o está lloviendo en las partes altas, se crece y se inundan las viviendas. También por las partes altas de los cerros podemos ver que se provocan deslizamientos y incendios forestales a los malos usos tanto de la comunidad como las altas temperaturas. Ok. Desde la gestión del riesgo, o hablando de gestión del riesgo, ¿qué obras el Estado o la comunidad realiza para generar planes de mitigación para que esos fenómenos amenazantes cuando aparecen no incidan en aquellos elementos que pueden ser catastróficos como la pérdida de vidas humanas? ¿Qué hace la comunidad y qué han recibido de parte del Estado? Bueno, como comunidad pueden evidenciar que se hacen murallas de contención con llantas de los carros. También hacemos jornadas por diferentes sectores de aseo para sensibilizar a la comunidad en compañía de muchas veces de la empresa TESA. Ante la Oficina de Gestión de Riesgo estamos viendo la falta de mantenimiento a la quebrada que se debe hacer constantemente para así retirar el material de arrastre y evitar las inundaciones en la comunidad. ¿Cómo cree usted que puede haber una sinergia entre la comunidad, entidades privadas sin ánimo de lucro y el Estado para que esta problemática social que afecta a la comunidad no siga cobrando vidas y también pues hoy lo que decimos que para ello es su forma de vivir, una vivienda, no termine colapsada por una avenida torrencial, por una erosión del suelo, y que muchas veces lo que buscamos nosotros es que se den espacios de interacción entre la comunidad? Bueno, ante el gobierno nacional o las entidades distritales, departamentales, sería bueno poner la vista que las familias que habitan en estos sectores son familias vulnerables, desplazadas del conflicto armado, que quizás a veces decimos es más fácil construir en un cerro, aunque estamos en la emergencia, podemos en cualquier momento, en cualquier hora de la noche podemos presenciar estas lastimosas emergencias que se nos presentan. Pero también, ¿cómo? Buscándole una reubicación a estas familias para que podamos vivir tranquilamente. Y otra cosa, inversión a esta quebrada, como haciendo un anillo. ¿Para qué? Para así evitar. Este es un sector que es la cara de Santa Marta. Y nos gustaría que ante el gobierno nacional se llevara esto a cabo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Jaime, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta pequeña entrevista. Iniciando principalmente con ella, te queríamos preguntar, aquí en tu comunidad, principalmente, ¿qué amenazas están presentes ya directamente con los diferentes riesgos que se materializan después de que se presentan las emergencias en el distrito de Santa Marta? Bueno, hola, para mí es un gusto estar con ustedes acá y poder ayudarlo con la entrevista y también dar mi punto de vista sobre todos estos riesgos. Bueno, principalmente yo vivo en la comunidad de La Lucha, trabajo en todo lo que es el sector El Pando, Ciudadela y 20 de enero, y las amenazas que se están viendo ahora, producto de esta ola invernal que pasó hace unos días, fue los deslizamientos de tierra desde la parte alta del cerro, las avalanchas que pasaron por la quebrada Tamacá. Esas son las principales dos afectaciones que se vienen presentando en el área de la comunidad. Ok. ¿Y qué obras de mitigación ha generado la comunidad directamente? Es decir, aquellas obras que buscan reducir el impacto sobre las diferentes unidades familiares. ¿Sabes qué ha pasado esta última vez? Nadie estuvo preparado, nadie hizo como
algo de mitigación o de prevención para esta ola invernal, pero ahora, preparándose a lo que viene todo el año con este nuevo anuncio de otro frente frío, ya la gente ha empezado como a cortar los árboles que están posiblemente a caerse, a arreglar sus casas por posibles nuevos deslizamientos, en las quebradas, tratar de llamar a las entidades de socorro que puedan hacer limpieza, que puedan destapar, que pueda tener un buen flujo la quebrada para que no generar, igual que antes, desbordamientos y que eso afecte sus hogares, su comunidad, su calle, su estructura de su casa. Ok, asimismo, también queremos preguntar con respecto a la administración, ¿cómo los entes gubernamentales se han pronunciado sobre todas estas situaciones que han pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué te has enterado? Bueno, te cuento por lo que vi, por lo que veo y por lo que escucho. En el momento de la emergencia, toda la ciudad estaba durante la emergencia, hubieron varios mucho peores, y se presentaron ya los 2 días los entes. A medida que va pasando el tiempo, he visto hasta ayer, antes de ayer, he visto presencia de las catapilas que están limpiando las canales, la canalización que se hizo desde Curinca hasta La Lucha, y es más que todo, esa es como que la más importante de que se haga para que no haya futuros desbordamientos en La Lucha, mientras que esa canalización que se hizo por la carretera esté limpia, es menos el daño que se puede hacer cuando llueva o cuando haya crecientes desde la sierra. Ok, sé que eres parte de una fundación que busca pues principalmente generar un enfoque ambiental y un cambio directamente sobre la comunidad. Cuéntame un poco de esa fundación, ¿a qué se dedican? Bueno, yo soy trabajador de la Fundación Tiempo de Juego, es una fundación sin ánimo de lucro que está presente aquí en La Lucha, en El Pando, y brindamos actividades lúdicas a los niños, niñas y jóvenes de aquí de la ciudad. Están brindando deporte, fútbol, música, danza, y nosotros tenemos una metodología que es enseñar a través del juego. Desde la fundación nosotros fomentamos una frase muy peculiar que es la revolución de las cosas pequeñas, y desde esa frase nosotros hacemos todo. Entonces, desde lo medioambiental, como no arrojar la basura, como reciclar, son acciones pequeñas que a futuro va a generar una revolución y van a hacer unos cambios grandes. Entonces, no botar la basura, no reciclar, esto nos va a ayudar a que pues, en un futuro no se tape, no lleguen al mar, no llegue a los caños, no llegue a las quebradas. Y desde nosotros, los niños, jóvenes, adultos, generar conciencia a través de eso. Básicamente buscan es reducir la contaminación dentro de los cuerpos de aguas o la fuente hídrica, y así pues también evitan el desbordamiento de la misma. Y así también dentro de nuestra parte musical le cantamos a todo lo que es el medio ambiente, como el cuidado del agua, el cuidado de los mares, el cuidado de los animales en vía de extinción. Entonces también generamos conciencia a través de la música. Ok, listo, Jaime, muchas gracias por permitirnos entrevistarte en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes, estamos con la señora Rosa Pérez. Señora Rosa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Claro. En esta tarde les vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué sabe usted o qué conoce qué es un plan de emergencia? Bueno, un plan de emergencia son las acciones que debemos tener en cuenta cuando ocurre una emergencia, como lo dice, cuando ocurre una inundación, un terremoto. Son todas las acciones, las pautas que debemos seguir para que eso no nos ocasione daños a la vida o no lleguemos hasta morir, porque si muchas veces no activamos esos planes, muchos han perdido la vida por eso. Ok, ¿y qué considera usted, qué errores comete la comunidad cuando se presenta una emergencia? Asustarse es de los errores. Bueno, es normal que nos asustamos cuando algo llega, pero no tener la calma para poder recordar cada acción, todo lo que debemos. Entonces, cuando ocurre una cuestión de esa, lo que hay que tener es calma. ¿Y qué estrategias plantearía usted cuando
se presente esa clase de eventos. Mira, cuando nosotros nos llega una emergencia, muchos no sabemos qué es lo que debemos hacer. Yo sí plantearía como que nos enseñaran a la comunidad, que nos capacitaran, porque todas las emergencias no son iguales. Cuando hay una inundación no es lo mismo que cuando hay un terremoto. Entonces deberían capacitarnos, que todas las familias sepamos qué es lo que se debe llevar, cuál es el kit, qué es lo primero que se coge, para dónde se debe ir, qué debemos resguardar. Entonces, eso sería que fueran de barrio en barrio y nos capacitaran. Ahora, porque estamos en estos momentos en Santa Marta, está viviendo mucho lo que son inundaciones, crecidas. ¿Qué se debe hacer? ¿A quién se debe llamar? ¿Cómo debemos enfrentar esa situación? Ok, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Estamos con la señora Nelda, líder de la comunidad del barrio La Lucha. Nelda, gracias por atender nuestro llamado y por recibirnos. Para nosotros es muy importante siempre recibir de parte de la comunidad información que nos permita como institución mejorar día tras día. Y quiero contarte que a través de la ley 1523 del 2012, que es la ley de la gestión del riesgo, hay un proceso interesante que son los planes familiares de emergencia. ¿Conoce usted y en su comunidad alguien conoce qué es un plan familiar de emergencia? Bueno, para mí el concepto de plan familiar es tener en cuenta las afectaciones que podemos tener junto por forma de lluvias, casos extremos que vayan a haber deslizamientos, ríos inundados, casas inundadas, ríos desbordados. Pero ¿sabes caídos. qué es un plan? O sea, ¿cómo se conforma y el resultado final de él? Sería concretar personas de la misma comunidad, en fin, para que las personas tengamos como talleres y espacios donde hagamos jornadas especiales con las personas y comunicarles todas ¿cómo te digo? Las afectaciones que podemos tener para mí en ese concepto. Ok, perfecto. ¿Cuál crees tú que es el mayor error que cometen las familias, ¿sí?, cuando hay una situación de emergencia o se materializa un fenómeno amenazante como el caso de ustedes, que vemos que últimamente ocurrió unas fuertes precipitaciones producto de un frente frío y que hubo realmente unas afectaciones a las viviendas? ¿Cuál cree que es el error que se comete desde lo familiar para que la vida se coloque en riesgo? Uno de los errores más grandes es que no hacemos caso omiso a lo que nos dicen los verdaderos entes. Por ejemplo, para nosotros, un ejemplo que ustedes estén en defensa civil, que nos dicten charlas para que las personas no estén como tal talando árboles en las partes altas del cerro y socavando las partes altas del cerro, ya que se nos viene deslizamiento. Como por ejemplo el cerro de aquí, el sector de La Lucha, en donde yo estoy, el sector se llama Cerro La Llorona. ¿Qué pasa? Estos cerros, en algún dado caso, después de lloviznas, siempre queda con un río, unas correntillas de agua, que lo que le decían anteriormente nuestros antepasados, ojos de güey. ¿Qué pasa? Las personas están tapando como tal esas ojos de güey y por eso hay tanto deslizamiento en nuestros sectores. Ok. Como líder comunal y que representas este sector de la comunidad tan importante, ¿qué te gustaría o qué recomendaría a usted para que se generen algunas medidas de mitigación o intervención en la comunidad para que, a pesar de que ustedes conviven con el riesgo, puedan ser comunidades más resilientes y que también apunten a un desarrollo comunitario? ¿Qué me gustaría? Hacer actos de presencia con los entes encargados de todo eso, dictarle charlas a las personas como tal, hacer un procedimiento de casa a casa,
para que las personas tengan en cuenta los riesgos que si seguimos socavando en las partes altas del cerro, las afectaciones no vienen solamente desde allá arriba, sino que también vamos a afectar a la parte de abajo. Y si nosotros hacemos esto, podemos mitigar un poco más el proceso de la socavación que hay en todas las partes altas de los cerros de Santa Marta. O sea, que te gustaría entonces que la institucionalidad del Estado, en este caso las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo como Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, el Estado a través de planeación, infraestructura, salud distrital, inclusive la misma oficina de gestión del riesgo pueda vincularse con ustedes comunidad Me y gustaría. planificar actividades que vayan en pro de la prevención, que es lo que finalmente queremos. Sí, me Porque creo gustaría. que hablando de emergencias y desastres, creo que es más fácil prevenirlo que darle manejo al desastre. Para mí sí sería posible hacer eso, ya que uniéndonos todos los entes como tal y haciendo estas capacitaciones en los cerros de Santa Marta, no solamente vamos a mitigar el proceso de que hay en estos momentos, como por ejemplo las afectaciones que tuvimos en los aguaceros pasados, estuvo bastante afectado Santa Marta porque hubieron muchos deslizamientos, casas abajo, inclusive 2 muertes en el sector de Gaira. Entonces, para mí es muy importante porque estaríamos mitigando el proceso como tal y enseñaríamos a las personas a que si no hacen esto, no va a pasar un deslizamiento nuevamente y que podemos procesarlo casa a casa o por lo menos reunirnos todos como comunidad y con entes en total para poder mitigar la cuestión. Okay. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Hoy quiero cerrar este espacio con una reflexión que nace desde mi vocación del servicio y desde mi experiencia con la Defensa Civil colombiana. Cuando hablamos de trabajo comunitario, no hablamos solamente de actividades o proyectos, hablamos de la esencia misma de nuestra institución. Servir, prevenir y proteger la vida. Desde la Defensa Civil hemos aprendido que los factores de riesgo no son solo conceptos técnicos, son realidades que afectan a nuestras comunidades, como los incendios, las emergencias médicas, deslizamientos, accidentes. Cada uno de estos riesgos representa una posible historia de dolor, pero también una oportunidad de prevención. Desde mi experiencia en la atención de emergencias, he comprendido que el verdadero impacto no ocurre únicamente en el momento de la respuesta, ocurre antes, en la capacitación, en la educación comunitaria, en cada charla sobre primeros auxilios, en cada formación en gestión de riesgo, en cada ejercicio de preparación que fortalece la comunidad. He sido testigo de cómo una comunidad organizada responde mejor, actúa con mayor calma y protege más vidas. Y eso es precisamente lo que promueve la Defensa Civil colombiana. Comunidades resilientes, solidarias, preparadas. El trabajo comunitario nos enseña que la prevención es un acto de amor, que enseñar es reconocer un factor de riesgo que puede salvar una familia, que formar un líder comunitario puede transformar un barrio entero. Como voluntarios, nuestra labor va más allá del uniforme. Es una responsabilidad ética y humana, porque servir no es solo estar cuando ocurre la emergencia, sino trabajar cada día para que sus consecuencias sean menores. Hoy reafirmo mi compromiso con esta misión, con la formación, con la prevención, con el fortalecimiento. Ese es el resultado del trabajo silencioso, pero constante. Y ese verdadero sentido de pertenencia. La Defensa Civil colombiana, servir con vocación, actuar con preparación y proteger con el corazón. Muchas gracias.